pero lo describimos. Un video atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación provocó una ola de reacciones en redes sociales e incluso entre expertos en materia de seguridad. En la grabación, supuestos miembros del grupo criminal niegan la existencia de este centro de exterminio en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Fue difundido la noche del 17 de marzo. Muestra un tipo armado, encapuchado, leyendo un comunicado frente a unas 32 personas, todas vestidas de negro, también encapuchadas y portando armas largas. El vocero se identifica como miembro activo del grupo criminal, niega que el rancho Izaguirre haya sido utilizado como centro clandestino de exterminio crematorio o lugar de reclutamiento forzado, es decir, que no pasaba nada en ese rancho, dice. Y además el encapuchado acusa, ojo con estos puntos, a colectivos de búsqueda y medios de comunicación de difundir información inventada y sin fundamento, y hace referencia al cateo realizado por fuerzas federales en septiembre del 2024, cuando se aseguró el rancho tras la liberación de 2 personas privadas de la libertad. Según el mensaje, las autoridades no encontraron indicios de actividades criminales en el lugar. También desestiman los hallazgos recientes de colectivos buscadores, como restos óseos calcinados, ropa y objetos personales, asegurando que se trata de una simulación para generar alarma, como si la sola presencia del cártel Jalisco no generara alarma en el país. El video obviamente fue cuestionado, fue discutido ayer en redes sociales. El queridísimo Oscar Valderas lo consideró como un mensaje atípico del crimen organizado, ¿no? Mucho más cercano a una estructura institucional, dijeron. Eh, También, por supuesto, dicen no coincide con las comunidades tradicionales del grupo de las comunicaciones tradicionales del grupo de Nemesio Oseguera, ¿no? Pero bueno, obviamente, pues también se montaron en el tema los políticos, ¿no? Federico Dorin, que bueno, Jorge Triana del PAN, no sugirió que los encapuchados podrían estar alineados con el discurso gubernamental. El senador morenista Gerardo Fernández Noroña cuestionó la validez de las denuncias sobre el rancho Izaguirre, calificándolas como presunciones y acusando a los medios de montarse en la tragedia. Algunos compararon, me parece que bastante exagerada esta comparación irresponsable, estas posturas de Noroña con lo que se dio a conocer ayer en este video. Pero me llamó mucho la atención, les soy honesto, mucho, cómo las diversas voces comenzaron a vincular al gobierno con este video. Es decir, cómo estas voces comenzaron a crear la idea de que fue el gobierno, algunas de estas voces, el gobierno, quien llevó a cabo este video. A ver, a mí de entrada, así se lo digo, de entrada, para mí esto es un montaje. Este video tiene la misma credibilidad que Héctor Aguilar Camín. ¿A qué me refiero con montaje? No estoy diciendo que no sea del cártel Jalisco, sino por la finalidad que tiene. De entrada, ¿no? Así, vamos a empezar ya de lleno. Pues les iba a dar un poco de antecedente, pero vamos directamente con este punto y después les doy ya el contextito y más a fondo el tema general de la narcopropaganda. A ver, de entrada, no es fortuito que aparezca este video con este discurso y que después se dé un nado sincronizado de diversas cuentas que regularmente golpean a la administración obradorista, Andrés Manuel o Claudia Sheinbaum, y que son las mismas cuentas quienes han inflado, quienes han hecho suyo el hashtag narcocandidato, narcocandidata o narcopresidenta. Entonces, así de entrada, a mí me parece un montaje que busca crear esa percepción, ¿no? De que el gobierno está alineado con el cártel Jalisco Nueva Generación, que el gobierno y personajes como el caso de Noroña estarían alineados con este cártel y que prácticamente, dicen algunos, fue el gobierno quien armó todo este tinglado para justificar el tema de los hornos crematorios y para darle una salida, ¿no?, a esta problemática. Perdón, pero quien argumente esto, con todo el respeto lo digo, me parece un absurdo impresionante. Impresionante. De entrada, porque es muy poco eficaz para lo que supuestamente se estaría buscando. Segundo, porque solamente sirve para un cierto tipo de interés que se ha manifestado ya de esa forma y que no cuenta con ninguna credibilidad para penetrar en el colectivo popular como tal. Y hay dos puntos más ahí.
que te das cuenta de inmediato con las cuentas, ¿no? Que comenzaron a retuitear y a decir, vean ustedes, Sheinbaum está vinculada con el cártel de Jalisco. Y que tiene que ver con esta intención de debilitar al Estado mexicano, de ponerlo como un narcoestado. ¿Se da cuenta? Sigue con esa idea. Dos, a ver, esto ha generado mucha polémica. El tono, ¿no? Porque algunos dicen, no, es que está siendo clasista o está siendo racista al pensar, no se trata aquí de racializar nada ni de supremacías de ningún tipo, pero el tono con el que lo maneja la persona que habla no es el mismo tono que en otras ocasiones se ha dado a conocer. Puede ser un argumento muy simple de cuestionar, que ustedes me digan, bueno, pues es otra persona, de acuerdo, pero la estructura narrativa, todo discurso, por eso le quería, ahorita lo vamos a profundizar, todo discurso, toda propaganda tiene una estructura narrativa muy clara. La narcopropaganda como tal se ha manejado de forma muy particular en sus oraciones, en sus oratorias, en sus declamaciones, en sus discursos. Ajá. Esta recurrencia al pueblo, sinceramente me parece muy, muy baja. Esta referencia al pueblo me parece demasiado falaz, me parece demasiado puesta a fuerzas, pues, en todo este discurso. Me parece una manipulación en un momento dado, sobre todo esta postura, ¿no? Cuando hablan de que no quieren otro Sinaloa, de que se den cuenta que las cosas en Jalisco están bien, que no hay homicidios, que el problema no son ellos, que casi casi están siendo maltratados y perseguidos. Es diferente a lo que se ha hecho. Hay gente que me dice, oye, y periodistas serios cuestionan, ¿no será también la desesperación del cártel de Jalisco que saben que un caso como este los pone en el ojo del gobierno de Estados Unidos y en el gobierno de México? Y por eso ayer, por ejemplo, fueron por el tío Laco. A mí me parece más un instrumento por parte de la clase política, empresarial y militar del cártel Jalisco que se da cuenta que los pueden ahorcar y que pueden ir por uno de los suyos. Uno de los suyos que podría trastocar toda la operación que llevan a cabo. Esa es una de las versiones que yo también le veo. Y que entonces crean, ¿no? Este video tratando de voltear la narrativa, tratando de asegurar que ellos son las víctimas o que ellos están siendo maltratados por los medios o por los mismos colectivos, cuando en realidad quienes serían los afectados por el tema de este lugar, de Teuchitlán, ni siquiera son los narcos, porque los narcos ya están afectados desde antes, haya existido o no haya existido Teuchitlán, los narcos ya están señalados y tienen que ir por ellos. Y están señalados de las desapariciones. Y están señalados no solamente de este caso en el cártel de Jalisco, sino otros casos brutales como el de Lagos de Moreno, por citarle uno de ellos, por otro tipo de desapariciones que se han dado a conocer. Lea el libro de Así nació el diablo, de mi querido Emanuel Gallardo. Ahí viene una explicación muy clara, muy interesante de cómo se manejan ese tipo de lugares. Es decir, existen desde antes. El trabajo periodístico de Zona Docs también fue buenísimo, en donde te ubican las casas de seguridad, cómo operan, cómo se hacen, en dónde están ubicadas, todo lo que la autoridad de Alfaro y demás no hicieron. Entonces, a final de cuentas, ellos ya están señalados, ya están siendo perseguidos, ya están siendo cercados. ¿Quién tiene más que perder por el caso de Teuchitlán? La política, el empresariado, los generales que protegen esta empresa criminal, bueno, que son parte de esta empresa criminal. Me parece muy peligrosa, eso sí, la amenaza que hacen contra las buscadoras y buscadores. Muy, muy peligroso, porque hay una amenaza como tal por atreverse a dar a conocer esto. Tú no amenazas a alguien porque da a conocer una mentira. Regularmente no le haces ni caso si es una mentira. Lo amenazas cuando te duele, lo amenazas cuando te simbra. Y vuelvo a lo mismo, al narco no le simbra que se aparezca un campo de exterminio. Por mucho que digan es que ya van sobre de ellos, irían de todas formas en un momento dado. Tal vez la presión social sería diferente,
pero tarde que temprano se iba a presentar esta situación por la misma presión de los Estados Unidos sobre todos los cárteles de la droga, de manera muy hipócrita, claro. Entonces, perdón, eh, yo lo veo más como una cobro de facturas, esta amenaza a las buscadoras de que van a conocer información que no tenía que haberse dado a conocer porque afectabas a un ente de poder en esa entidad. Ajá. A mí me parece que se busca ensuciar la labor de los buscadores de desaparecidos. Me parece que se busca dañar las acciones que el gobierno federal intenta realizar. Me parece que buscan enfrentar al gobierno federal con las buscadoras y colectivos, porque saben bien que resquebrajar ese trabajo puede traer consecuencias positivas para aquellos y aquellas que se han negado a ver este problema, que lo han escondido, que lo han tapado durante tantos y tantos años. Me parece demasiado obvio esto que estamos platicando, ¿sí? La forma, insisto, en la cual, partiendo del lado de que se da este nado sincronizado, es brutal. Usted ponga Sheinbaum CJNG y va a ver la cantidad de comentarios de los mismos de siempre, más una cantidad de bots impresionante, quienes intentan elevar esa supuesta alianza, cuando la alianza del cártel Jalisco parte más al lado priista, al lado panista y al lado de MC, si hablamos de política como tal. Si hablamos, por ejemplo, de la cuestión, de la cuestión local, hablamos de un poder que ha tenido siempre su presencia en esa zona y que no le gusta que lo cuestionen y que en muchas ocasiones cuando los gobiernos federales lo cuestionaban de cierta manera, de inmediato reaccionaba de forma violenta. Hablamos de una empresa criminal que heredó todas las prácticas de la Z, pero sobre todo a los jefes y a los protectores precisamente de los Zetas. Entonces, así de entrada, yo lo que le puedo decir que este video es un burdo montaje. Puede ser de una empresa criminal como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero que no tiene la intención pero lo que la intención que tiene es de enfrentar al gobierno federal con las buscadoras, de desestimar la investigación que se pueda llevar a cabo en contra de sus narcopolíticos, en pocas palabras, y narcofuncionarios, de tratar de proteger en un momento dado hasta el actuar faccioso que se pueda dar de parte de las fiscalías estatal y federal, y que eso es lo que está buscando en realidad con su declaratoria. No hay cártel bueno, no hay narco bueno. Ninguna empresa criminal piensa en la ciudadanía ni le interesa la paz de nadie, absolutamente de nadie. ¿Por qué? Porque es con la violencia como con la que ellos ganan. Y no hablo de los operativos, no hablo del Mencho y de ellos, hablo de los verdaderos jefes. Ellos ganan con la violencia, ellos ganan con el control social. Por lo tanto, para ellos la paz nunca existe. Lo han elevado a nivel internacional, lo vemos en el mundo, con toda esta cuestión bélica. Y lo vemos a nivel local con las guerras contra la guerra contra las drogas, que no es otra cosa más que una limpieza social y una guerra contra la pobreza. Y ellos ganan con esa violencia. Entonces no les interesa la paz en ningún sentido. Les interesa el sometimiento como tal y les interesa estar generando ciertos niveles de violencia cotidianamente que den una imagen y sobre todo que infundan mucho miedo, que infundan mucho terror entre la población, en pocas palabras. Me parece que se busca, insisto, eximir a las autoridades, pero esas autoridades vinculadas con ese cártel, vinculadas durante los últimos años con una empresa criminal que hizo lo que quiso en el Estado, que desapareció a quien quiso, que reclutó a quien quiso, que explotó a quien quiso, de la mano de un ex gobernador que hoy quiere ser entrenador de las Chivas y que prefirió no cerrar los ojos, sino comportarse de manera cínica y de manera delictiva frente a la ciudadanía, que aplicó la necropolítica en ciertos niveles y ciertas formas. ¿Por qué? Porque a través de la delincuencia organizada intimidó a la población de Jalisco, agredió a la población de Jalisco, controló a la población de Jalisco, sometió a la población de Jalisco, un Estado el cual, por supuesto, ha vivido momentos complicados en muchas situaciones. Fue a través de la violencia como este hombre impuso su bota, un personaje quien a través precisamente de la represión policíaca acalló a las voces críticas,
policías y una estructura brutal, absurda, abusiva, criminal, que se dio un día, ¿se acuerdan? De golpear a una persona, este joven Giovanni, y dejarlo en muy malas condiciones. Y todavía indignarse porque se le señaló en los medios. Se los decía ayer en la noche, Alfaro desvió siempre la atención de este tema. ¿Por qué? ¿Por el turismo? ¿Por la economía? Por favor, hombre, despertemos un poco. Ese es un discurso noventero. No, por complicidad. Porque a final de cuentas, a él le conviene, como a todo ese grupo político de la empresa Cártel de Jalisco Nueva Generación, que nadie se mete en su feudo. Les conviene decir que está bien, les conviene aprovecharse de la federación, del federalismo, para decirte aquí, acá en nuestro territorio, nosotros estamos haciendo esto. Podemos cuestionar por qué el gobierno no se fue más sobre de ellos. Habrá que ver qué le dijeron precisamente al gobierno. Habrá que ver quiénes intercedieron por ellos frente al gobierno federal. Pero a mí este video, más que otra cosa, me queda claro esas razones. Uno, que busca vender esa idea de que el gobierno mexicano está del lado del cártel de Jalisco y que al momento en que hay algún tipo de disparidad con los colectivos, está protegiendo esta agrupación y por lo tanto se fortalece esa narrativa de que es un narcoestado y por lo tanto sigue dándole armas a los del norte para que vuelvan a intervenir o quieran intervenir en nuestro país para expoliar recursos naturales con el pretexto de las drogas. Eso de entrada. A mí me parece muy claro, muy, muy claro que tiene esa intención por las cuentas también que lo replican, ¿me entiende? Por el discurso que hay en esas cuentas, por la manera en cómo manejan esas cuentas. Entonces, en ese sentido, me parece que ese es el primero. Eso, seguir creando esa narrativa de narcoestado para minar la confianza en la doctora Claudia Sheinbaum. Dos, por supuesto, justificar y eximir a las autoridades vinculadas con estas desapariciones, vinculadas con una mala praxis, vinculadas con la indolencia, vinculadas con esa indiferencia criminal ante el dolor de millones y por lo tanto decir, pues aquí no había nada de esto, ¿no? Habrá que estar muy atentos a lo que finalmente declara mañana Alejandro Gertz Manero, porque lo hemos dicho, en el caso de los hornos hay que ser muy cuidadosos. Si estamos bien esperando hornos crematorios como los que hay en las funerarias o los que hay en el ejército mismo, en la marina, en fin, no estamos hablando de esos hornos. Se les define así, como lo explicábamos ayer, por una manera de hablar por parte de los colectivos, por una manera hasta, no sé si llamarle clave, pero una manera de expresarse, pero realmente lo que se dice, a lo que se refieren es a los hoyos en donde metes gente o restos de gente y ahí te deshaces de ella, o los famosos, sí, tambos literalmente, que utilizaban los zetas. Hay mucha gente que ahí se reía, me ponía, ja, 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 ya mero los tambos. Bueno, con todo respeto se los digo, no tienen ni idea de lo que están hablando. No han revisado lo que hacían los zetas durante años y a nosotros nos tocó hacerlo y pudimos ver con qué llevaban a cabo esa desintegración de cuerpos y no son esos hornos como tal. Entonces, eso es muy importante, que se entienda esa diferencia para ir dimensionándolo. Me llamó mucho la atención eso, que se metieran tanto ahí, no, no es un horno, no son hornos. Dos, ¿por qué defender el tema del reclutamiento? Porque es lo que hacen, porque es algo no nuevo, insisto. Ahorita a lo mejor para mucha gente este tema está sobre la mesa por primera vez, no, no es nuevo. Su servidor me tocó entrevistar a periodistas, activistas, cuando estábamos en la octava, imagínense, ya hace 4 años de eso, por lo menos, en donde me decían lo que estaba pasando con los jóvenes, cómo los estaban reclutando. Cuando fue lo de Lagos de Moreno, estábamos en Unife ya, y me tocó platicar con activistas que nos hablaron de lo que estaba pasando en Lagos de Moreno, el reclutamiento forzado, cómo los hacían pelearse entre ellos. Esas entrevistas nosotros las tenemos, es decir, no es tristemente y dolorosamente, no es algo reciente. Entonces, cuando salen a decir eso no existe, pues es una mentira. Claro que existe y claro que lo llevan a cabo y claro que las autoridades involucradas en todo eso lo sabían. Entonces, es más un video para eso, tratar también de eximir esas autoridades y tratar y amedrentar a los colectivos, amenazarlos. ¿Por qué? Porque desnudaron la corrupción de ese lugar. Así de simple. Desnudaron la corrupción de las personas que están alrededor de ese cártel o que son miembros de ese cártel o de esa empresa criminal. Por eso la amenaza, por eso la advertencia, porque dieron a conocer cosas que no tendrían que haber dado a conocer porque vinieron a simbrar a la Fiscalía de Jalisco, al gobierno de Alfaro, al gobierno de Lemus, al regimiento militar que está ahí cerca, al caso de la delegación de la Fiscalía. Vinieron a simbrar a todos los que han servido de cierta manera para evitar constantemente que esto se sepa,
que esto trascienda a nivel nacional, incluso a los propios medios de comunicación corporativos que aceptaron siempre formar parte de esa mentira del gobierno de Enrique Alfaro.